Buenos días, queridos amigos. Soy Beatriz Polti, psicóloga, escritora, y tenemos este espacio que se llama Zona de Literatura, donde venimos desarrollando ya desde el mes pasado la pasión por la literatura, recurriendo a autores que nos hacen pensar, y tenemos un invitado especial. La vez pasada estuvo Javier Aguilar. Ahora lo tenemos a un escritor muy reconocido en Tucumán, Diego Puig, que después que yo les haga unos comentarios sobre dos autores rusos, vamos a hablar de su nueva novela que está presentando en estos días. Lo que yo les quería comentar sobre los autores rusos, que son mis preferidos, uno es Fyodor Dostoyevsky, nacido en 1821, y el otro Alexander Solzhenitsyn, nacido en 1918. Como ustedes verán, casi un siglo de diferencia, pero muchas similitudes. Autores muy profundos. Yo diría que uno de los grandes autores psicológicos del periodo y muy influyente sobre incluso el creador del psicoanálisis, Sigmund Freud, fue Fyodor Dostoyevsky. Este siglo de diferencia tiene sus matices, pero hay muchas similitudes. Incluso se llega a decir que Solzhenitsyn, que es del siglo XX, es una especie de heredero moral de Dostoyevsky. Nos ubiquemos que Dostoyevsky nació en la época del zarismo, mientras que Solzhenitsyn nació prácticamente con el nacimiento, la aparición de la revolución que llevó que fue protagonizada por Lenin un año antes del nacimiento de Solzhenitsyn, y que llevó a la creación de la Unión Soviética. Bueno, las similitudes. Ambos escribieron sobre el sufrimiento, sobre la prisión, sobre la culpa. La degradación humana estuvo presente en los escritos de estos dos grandes escritores, valga la redundancia, y la resistencia espiritual. Ellos conocieron la cárcel no como observadores externos, sino como una experiencia personal. Dostoyevsky estuvo prisionero más de 4 años en condiciones muy brutales en la Siberia, que debe ser uno de los lugares más helados del mundo, ¿no? Mientras que Solzhenitsyn le tocó entrar dentro de lo que se llamó el primer círculo, el círculo de los intelectuales que estaban privados de libertad y tenían que trabajar para el régimen. Bueno, para el régimen, por supuesto, soviético, que fue un régimen dictatorial, ¿no? Es un totalitarismo.
Entonces la prisión aparece acá como una experiencia fundadora. Fíjense ustedes lo que es, cómo le cambió la cabeza a Dostoyevsky el hecho de que él fue condenado a muerte. ¿Por qué? Porque él se reunía con ciertos círculos que estaban en contra del zar. Bueno, alguien lo delató, ¿no? Entonces, este castigo tan cruel, él lo va a desarrollar en sus obras. Por ejemplo, él ha escrito un día en la... ha escrito sobre, por ejemplo, Crimen y Castigo, que ya lo vamos a comentar, en donde aparecen cuestiones donde va el protagonista va a desembocar justamente en la Siberia, ¿no? Entonces, ambos autores destruyen las ilusiones ideológicas y después ellos van a tener sus palabras para hablar, ¿no es cierto?, acerca de cómo a personas capaces de hacer mucho mal, la ideología les sirve como una gran base para seguir adelante. Y donde la culpa ahí, que es un tema recurrente, ¿no es cierto?, en estos autores, se ve disipada porque, bueno, hay una justificación a partir de la ideología, ¿no? Ellos van a plantear directamente sobre la violencia, el sufrimiento, la humillación y tantas cosas de la naturaleza humana que no son apreciadas y que tienen muchas explicaciones de esta naturaleza humana capaz del amor y del odio, ¿no? Hay textos muy conmovedores de Dostoyevsky y que comentan cómo una persona puede tener esa doble textura de sentimientos, el amor y el odio, ¿no? Y Dostoyevsky va hacia una dirección espiritual, existencial, mientras que Solzhenitsyn está más preocupado por la dimensión política y la histórica. Entonces, como les decía, la ideología es lo que da a la maldad, para estos autores, la justificación tan anhelada y otorga al malhechor la firmeza y la determinación necesarias. Y por eso nosotros nos encontramos con una gran capacidad de maldad, de tortura, que Solzhenitsyn ha investigado y ha escrito como novela en varias de sus obras, porque había un sistema que se llamaba el Gulag en la época de Solzhenitsyn, de la Unión Soviética, en donde estaba la organización de las cárceles, ¿no?, de las prisiones. Siempre estas versiones, ¿no es cierto?, dentro de un contexto determinado, van a la interioridad del ser humano, a tratar de entender qué es lo que pasa con el sufrimiento, con
con el arrepentimiento, con la compasión. ¿Y por qué la deshumanización que nos aleja de todas estas emociones positivas, ¿no? Cómo las estructuras, cómo el sistema puede llegar a quebrar a un hombre como lo hizo con Dostoyevsky, pero también fue una redención, ¿no? A quebrarlo en el sentido de que él ya nunca más volvió a oponerse al zar y fue un gran religioso, ¿no es cierto? La iglesia rusa es cristiana, pero no es católica, es ortodoxa. Bueno, Solzhenitsyn admiraba mucho a Dostoyevsky. Hay autores que creen ver la continuidad de la moral rusa en esta admiración, los personajes atravesados por debates filosóficos y una preocupación ética radical. Pero como dijimos, además de estas características que los pueden acercar a estos autores, Dostoyevsky trabaja sobre el drama metafísico y psicológico, mientras que Solzhenitsyn está más atento al drama histórico y político del siglo XX. Dicen que Dostoyevsky anticipa el problema y Solzhenitsyn muestra su realización histórica, porque él vivió la realidad de los demonios que Dostoyevsky había imaginado literariamente. Los demonios es una de las obras de Dostoyevsky, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no es cierto?, todos estos componentes, estos conceptos de los que hemos hablado, inclusive la locura y las contradicciones más oscuras del ser humano, están en la obra de estos autores. Se considera a estos autores precursores, sobre todo a Dostoyevsky, del existencialismo, del psicoanálisis y de la novela psicológica moderna. Freud tiene un libro, un artículo en realidad, que se llama Dostoyevsky y el parricidio, ¿no? Y la psicología de Dostoyevsky, la forma de plantear, incluso tienen un libro lleva el nombre de una niña, es una novela corta, donde él es admirable la capacidad que tiene para comentar cómo son los sentimientos de esa niña en relación a la pareja de los padres, ¿no? El amor, el odio, la compasión, la complicidad a veces con el padre, y esto es realmente visionario y conmovedor. Bueno, Dostoyevsky nació en Moscú. Su padre era muy autoritario, muy severo, y su madre era un médico, ¿no? Y su madre murió cuando él era joven. Bueno, Dostoyevsky le interesó desde temprano la literatura, estudió ingeniería militar, pero abandonó esa carrera para dedicarse a escribir. Su primera novela importante fue Pobres Gentes, y enseguida consiguió elogios. Antes se escribía por partes, en otras épocas, ¿no es cierto? En un diario salían las novelas por entrega, ¿no? Pero en 1849 es el momento en que se hace una división de la vida en dos, porque es arrestado por el zar Nicolás de Rusia junto con otros jóvenes. Y como les contaba,
condenados a muerte. Hay dos versiones, ¿no es cierto?, con respecto a por qué ha podido sobrevivir Dostoyevski. Una que dice que realmente era un simulacro de fusilamiento, y otra que dice que justo cuando estaban por fusilarlo aparece un indulto del zar, ¿no? Pero de ahí no lo mandan a su casa. Él tiene que ir a realizar trabajos forzados. Entonces está 4 años con trabajos forzados, y esta experiencia, como ya dijimos, lo marcó mucho. Bueno, no sé muy bien qué relación puede haber entre la ludopatía. Ustedes saben que una novela famosa de él se llama El Jugador, y la prisión en la Siberia y el intento de... Todavía eso da para investigación. Pero él siempre estaba metido en deuda, y gracias a los amigos que le pagan una secretaria y le dicen ponete a escribir, y escribe una novela corta que se llama El Jugador para no perder sus derechos de autor, ¿no? Así que siempre estaba pobre, y bueno, creo que se termina casando con la mujer que le habían contratado para mecanografiar o la técnica que había en ese momento para transcribir una novela que él dictaba. Bueno, Dostoyevski murió en 1881 en San Petersburgo. Así que ya hemos comentado que ha tenido influencia sobre muchos autores, también sobre un famoso filósofo Nietzsche, sobre autores como Camus, Kafka, Sartre, Faulkner y hasta nuestro Jorge Luis Borges, ¿no? Porque se llegó a decir que era uno de los mayores conocedores del alma humana. Crimen y Castigo es una de sus obras más admiradas, ¿no? Donde un joven pensionista asesina a su casera. Bueno, justo llega que le llaman la usurera, le quería cobrar, miren ustedes que le quería cobrar la pensión. Él era pobre, ¿no es cierto? Este personaje se llama Raskolnikov, y la mujer lo perseguía para cobrarle la pensión, y él la mata. Justo aparece la hermana, así que la hermana también la liga. Y lo más interesante de esto es que él, ¿no es cierto? Bueno, la policía de entonces no tenía muchas herramientas como ahora. Estamos hablando del siglo XIX, pero él parecía que tenía ganas de que lo atrapen. Incluso se dice que en realidad no era la plata, porque ese monedero que tenía unos pesos a la mujer, él lo tira por ahí. Que no era la plata, sino que era como un experimento de lo que significa ser un superhombre y tener la posibilidad de quitarle la vida a otro, ¿no? Bueno, esto también es una línea de trabajo, ¿no es cierto?, que van a seguir los autores posteriores. Bueno, Raskolnikov estaba muy loco, estaba delirante después de esos crímenes, e incluso empieza a ir a preguntarle a los investigadores. Bueno, esa curiosidad la tienen muchos, ¿no? Y no para entregarse, a veces para saber, porque quieren saber si los van a atrapar. Entonces se va y se da una vuelta por ahí, por donde están los investigadores, pero no pescaban los investigadores sus verdaderas intenciones. Entonces, ahí hay un elemento, una mujer, Sonia, que aparece en la vida de este torturado Raskolnikov,
antes, porque antes también tenía él esas ansiedades, ¿no? Y ella, yo creo que es la figura, es prostituta, pero a la vez profundamente religiosa y compasiva, ¿no es cierto? No es la imagen de la prostituta que nosotros podemos tener. Y yo creo que yo creo que ahí está ella y está el amor, ¿no es cierto? Que son las fuentes de salvación, ¿no? Porque ella lo impulsa a confesar y ella va a la Siberia a verlo. Entonces ahí, ¿no es cierto? Yo lo que he podido interpretar de esta relación y del final es que ella hace una especie, se pone, está en un lugar a través de que él se enamora de redención, ¿no? Y eso realmente es conmovedor, ¿no? También le quería comentar sobre Solzhenitsyn, ¿no? Ustedes van a tener oportunidad de leer, si les interesa, las novelas de Dostoyevsky. Bueno, El idiota es una novela larga, muy interesante. Los hermanos Karamazov ya es su obra final, pero muy elogiada. Y ahí está el tema del parricidio. Bueno, realmente una obra muy profunda, ¿no? Y yendo a la vida de Solzhenitsyn, ¿no? Él nació en 1918 en Kislovodsk. Yo ruso no sé, así que... O sea, un poco después de la revolución que hizo Lenin y que sentó las bases de lo que sería, creo que hasta hoy, ¿no es cierto? A pesar de que ya no existe, parece que la quieren resucitar a la Unión Soviética, pero bueno, esperemos que no. Él estudió, Solzhenitsyn estudió matemáticas, física y literatura. Y sirvió al ejército durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Al ejército soviético. Resulta que él en cartas privadas lo criticaba a Stalin. Ustedes saben que Stalin fue una figura terrorífica, muy paranoico, de sospechar de todo el mundo. Y esta correspondencia privada había mucha delación, ¿no es cierto?, que es propio de los regímenes totalitarios. Y fue entonces él entró así al sistema Gulag, que yo les comenté que era cómo se organizaba todo el tema de de las cárceles, y sobre todo eran campos de trabajo, ¿no es cierto? Y no solamente de trabajo físico, sino también de trabajo intelectual, ¿no? Bueno, él tiene una novela muy famosa, ¿no?, que es Un día en la vida de Iván Denisovich, donde cuenta cómo ha sido, cómo encarnada en una persona aparece todo esto de la vida en un campo. También el tema de trabajo, ¿no? También el tema de su cáncer, el pabellón del cáncer, el archipiélago Gulag. Y toda esta obra lo lleva a que él
sea merecedor del Premio Nobel de Literatura en 1970 y es expulsado de la Unión Soviética en 1974, ¿no? En los años 90, cuando cae la Unión Soviética, él vuelve. Entonces, él habla mucho del totalitarismo y tiene frases muy conocidas como una palabra de verdad pesa más que el mundo entero. Una palabra de verdad. Bueno, los escritores damos peso a la palabra. Y la palabra de verdadera, ¿no es cierto? Y no una mera habladuría o mentira, ¿no? A la que ya nos estamos acostumbrando a desconfiar de la palabra porque parece que circula tantas mentiras o tantos discursos contradictorios. Bueno, para terminar y dejarle el lugar a nuestro querido invitado, yo les voy a hacer un rápido comentario del primer círculo, que toma el primer círculo del infierno de Dante Alighieri, donde están los que sufren menos castigos, porque hay círculos inferiores, ¿no? O sea que son los intelectuales, los artistas, los ingenieros, los matemáticos, los que van a la cárcel pero en mejores condiciones que los de los círculos inferiores, que bueno, tienen que ir a la Siberia. Siguen siendo prisioneros, carecen de libertad y también forman parte de la maquinaria opresiva, pero ellos tienen mejores condiciones de vida, ¿no es cierto? Tanto en lo que hace al hábitat, a la comida y a otras condiciones. Evidentemente no reciben la tortura mientras se porten bien y ellos tienen que trabajar, los prisioneros del primer círculo, tienen que trabajar brindando su conocimiento para mejorar el sistema represivo, o sea, es en el que ellos están, ¿no? Y uno de los ítems que toma la novela, ¿no es cierto?, donde hay personajes, etcétera, es el totalitarismo, ¿no? Donde el sistema soviético invade todo: la ciencia, el lenguaje, la intimidad, la moral y el pensamiento. Entonces muchos tienen que elegir entre la degradación moral, o sea, ser obedientes o ser conscientes, decir la verdad o sobrevivir. Y todas estas cosas hacen que Zelensky dice: el totalitarismo no solo encarcela cuerpos, también corrompe moralmente. Y bueno, también ahí en esa novela va a decir algunas cosas sobre Joseph Stalin, una figura paranoica, aislada, encerrado en su propio sistema de miedo. Habla de la propaganda y, como todas o casi todas las novelas rusas, tiene muchos personajes. Esta
lógica del terror soviético y la burocracia represiva después van a ser tomadas por otros autores, como por ejemplo la gran Hannah Arendt, que habló sobre estas lógicas, ¿no? Y sobre lo que implica lo que se ha dado en llamar los daños colaterales en algunos organismos, la banalidad del mal. Bueno, amigos, espero que haya logrado interesarlos en leer a estos rusos que, si bien son antiguos, yo creo que iluminan lo que está pasando en estos tiempos modernos, ¿no? Y dan luz a otros escritores, a otros autores y científicos, filosóficos, etc. Bien, vamos a hacer ahora un corte y seguimos con Diego Puig, que está ya acá y nos va a contar sobre su nueva novela Los Azules.